Reciban un cordial saludo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en la carrera de Administración y Contaduría Pública, en la Cátedra de Legislación Fiscal Venezolana, dictada por el profesor José Lario Flores. El tema a desarrollar es acerca del impuesto sobre la renta. Los integrantes son Catherine Castillo, Iriana Castellano, Madeline Rondón y Laureano Paredes. El sistema tributario venezolano es funcionando y madurando paulatinamente para así lograr la integración entre las características de los tributos que lo conforman y las particularidades y necesidades económicas del país. Es por ello que las disposiciones legales que regulan los tributos que conforman el sistema tributario venezolano han sido modificadas y reformadas en la medida que las condiciones económicas de Venezuela lo meriten, como consecuencia de hacer frente a las necesidades públicas, que son aquellas que nacen de la vida colectiva y se satisfacen o se intentan satisfacer mediante la actuación del Estado, tales como defensa y resguardo de la soberanía del país, salud, educación, crecimiento, desarrollo, entre otras, con el fin último de lograr el beneficio colectivo. Tiene como fin resaltar los aspectos más importantes pertenecientes al impuesto más significativo que maneja el Estado en términos monetarios, puesto que representa para el mismo la mayor fuente de ingreso en cuanto a materia tributaria fiscal se refiere, y que resulta obvio, por su carácter monetario, que sea formal de un contador público conocerlo a profundidad. El impuesto sobre la renta es un impuesto aplicado sobre los enriquecimientos anuales netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie, salvo disposición legal. Toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en Venezuela pagará este impuesto sobre su renta de cualquier origen, sea que la causa o la fuente de ingreso esté situada dentro del país o fuera de él. Las personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en Venezuela estarán sujetas a este impuesto siempre que la fuente o la causa de sus enriquecimientos esté o ocurra dentro del país, aun cuando no tengan establecimientos permanentes o base fija en Venezuela. En caso de poseerlos, tributarán exclusivamente por los ingresos de fuente nacional o extranjera atribuibles a dicho establecimiento que permanente o base fija. Actualmente este tributo se rige por la Ley de Impuestos sobre la Renta, publicada en la Gaceta Oficial número 38.628 de fecha 16 de febrero del 2007, en donde su ámbito de aplicación va a todos los bienes adquiridos, gravables y al enriquecimiento anual neto disponible, en razón de actividades económicas realizadas tanto en Venezuela como fuera del territorio, independientemente de quien la realice, sea nacional o no. Sujeto activo. Según el artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es de la competencia del Poder Público Nacional. Según Ordial 12, la creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos al capital, la producción, el valor agregado, la importación, la exportación de bienes y servicios, de los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y de demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, y de los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los estados y municipios por esta Constitución o por la ley. Sujeto pasivo. Salvo disposición en contrario de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el sujeto pasivo es toda persona natural o jurídica residente o domiciliada en Venezuela, la cual pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la causa o la fuente del ingreso esté situada dentro del país o fuera de él. También las personas naturales jurídicas no residentes o no domiciliadas en Venezuela estarán sujetas al impuesto establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dicho de otra forma, están sometidos al impuesto sobre la renta los siguientes: las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, en las comunidades, así como cualquiera otra sociedad de personas, incluidas las irregularidades o de hecho. Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas no citadas en los literales anteriores. Los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situadas en el territorio.
Personas naturales y asimilados, los cuales están obligados a declarar y pagar. Todas las personas naturales y herencias yacentes asimiladas a estas que hayan obtenido durante el ejercicio económico un enriquecimiento neto anual superior a 1.000 unidades tributarias o ingresos superiores a 1.500 unidades tributarias. Personas jurídicas y asimilados. Al igual que las personas naturales, las personas jurídicas, incluyendo las que se dedican a actividades mineras y de hidrocarburos, están obligadas a presentar declaración definitiva por los enriquecimientos netos o pérdidas que tengan durante el ejercicio. Estos son compañías anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de nombre colectivo o economía sucia, sociedades de personas irregulares o de hecho, comunidades, titulares de enriquecimientos por actividades de hidrocarburos y conexas, asociaciones, fundaciones y corporaciones, establecimientos permanentes, centros o bases fijas, entre otros. ¿Cómo se determina el enriquecimiento neto? La Ley de Impuestos sobre la Renta establece que los ingresos brutos percibidos por el contribuyente durante el ejercicio agravable están conformados por el monto de venta de bienes y servicios en general, así como lo percibido por concepto de cualquier actividad económica. Para determinar el enriquecimiento neto gravable por el impuesto sobre la renta, se tomará la totalidad de los ingresos brutos percibidos por el contribuyente y se le restará los costos provenientes de los productos enajenados y de los servicios prestados dentro del país. Tenemos el cálculo del enriquecimiento neto gravable igual al ingreso bruto menos costos adicionales. Por otro lado, hablamos sobre los hechos imponibles. Hecho imponible el impuesto sobre la renta. Se crea un impuesto que pagará toda persona jurídica o natural comerciante sujeta al impuesto sobre la renta, sobre el valor de los activos tangibles e intangibles de su propiedad, situados en el país o reputados como tales, que durante el ejercicio anual tributario correspondiente a dicho impuesto estén incorporados a la producción de enriquecimientos provenientes de actividades comerciales e industriales por explotación de minas e hidrocarburos y actividades conexas. Exención y exoneración. La exención consiste en la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria otorgada por la ley, en cuyo caso sus beneficiarios están obligados a informar a la Administración Tributaria para su debida fiscalización y control. A diferencia, la exoneración consiste en la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria otorgada por el Ejecutivo Nacional en los casos autorizados por la ley. Al igual que las exenciones, los beneficiarios están obligados a informar a la Administración Tributaria para su debida fiscalización y control. Están exentos del pago del impuesto sobre la renta entidades venezolanas de carácter público, el Banco Central de Venezuela y el Fondo de Inversiones de Venezuela, así como los demás institutos oficiales autónomos que determine la ley. Los agentes y demás funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en la República por las remuneraciones que reciban de su gobierno, las instituciones benéficas y de asistencia social, los asegurados y sus beneficiarios, los pensionados y jubilados, además de los donatarios, herederos y legatarios por las donaciones, herencias y legados que perciban. Exoneraciones. Estas serán aplicables al ejercicio fiscal que se encuentre en curso para la fecha de inscripción en el registro de exoneración, la cual podrá realizarse hasta el último día del cierre del ejercicio fiscal correspondiente. Solo están obligados a inscribirse las personas naturales que hayan obtenido ingresos brutos superiores a las 2.625 unidades tributarias en el ejercicio anterior. La exoneración aplicable es de la siguiente manera. A continuación se explica en dicho cuadro. Otras exoneraciones aplicables a través de decretos son las siguientes: los enriquecimientos obtenidos por las personas naturales y jurídicas domiciliarias o residenciadas en la República Bolivariana de Venezuela provenientes de los bonos de PDVSA, los enriquecimientos netos de fuentes venezolanas provenientes de la explotación primaria de las actividades agrícolas, forestales, pecuarias, avícolas, pesqueras. Las empresas del Estado que desarrollan la actividad del fraccionamiento industrial del plasma destinados a la elaboración de medicamentos derivados de la sangre humana, es decir, se exoneran tanto de impuestos sobre la renta como del IVA. Las personas naturales y jurídicas domiciliarias en el Estado Vargas se exonera tanto de impuestos sobre la renta como del IVA.
los municipios Bolívar, García de Evia y Pedro María Breña del estado Táchira, establecimientos manufactureros instalados o por instalarse en los estados Delta Macuro, Amazonas, Apure, Portuguesa, Barinas, Guárico, Trujillo y Sucre, así como las pequeñas y medianas industrias instaladas o por instalarse en las zonas y parques industriales. Determinaciones del impuesto sobre la renta. Ingreso neto gravable. Es el ingreso que tienen las empresas por el desarrollo de sus actividades normales, teniendo en cuenta las deducciones o desgravámenes permitidos por la ley del impuesto sobre la renta. Deducciones son todos aquellos gastos o costos considerados por el Estado como necesidad para el desarrollo de las actividades normales de una empresa. Tipos de deducciones. Lo pagado en los institutos docentes del país, esto por la educación del contribuyente y sus descendientes no mayores de 25 años. Lo pagado por el contribuyente a empresas domiciliarias en el país por concepto de primas de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad. Lo pagado por servicios médicos, odontológicos y de hospitalización prestados en el país. Lo pagado por concepto de cuotas de intereses en los casos de préstamos obtenidos por el contribuyente para la adquisición de su vivienda principal. Sin embargo, la ley de impuestos sobre la renta plantea otro tipo de desgravamen llamado desgravamen único, al cual podrá optar el contribuyente, es decir, personas naturales, siempre y cuando los mismos no hayan elegido los desgravámenes anteriores. Dicho desgravamen único es de 774, la unidad tributaria de estos se dividen en Rebajas personales. Las personas naturales residentes en el país gozarán de una rebaja de impuesto equivalente a 10 unidades tributarias anuales, el cual será igual por cada carga familiar que tenga el contribuyente. De igual modo, las rebajas del impuesto al contribuyente por carga familiar son: primero, 10 unidades tributarias por el cónyuge no separado de bienes, a menos que declare por separado, en cuyo caso la rebaja corresponderá a uno de ellos. Segundo, 10 unidades tributarias por cada ascendiente o descendiente directo residente en el país. Se exceptúan a los descendientes mayores de edad, con excepción de que estén incapacitados para trabajar o estén estudiando y sean menores de 25 años. La renta gravable, por consiguiente, es el monto resultante de los ingresos obtenidos por la empresa, menos los gastos permitidos o autorizados como deducciones por la ley vigente. Sobre este monto se va a aplicar la tasa correspondiente para el cálculo del impuesto. ¿Qué es la unidad tributaria? Es la medida de valor creada en los efectos tributarios como una medida que permite equiparar y actualizar a la realidad inflacionaria los montos de las bases de imposición, excepciones y sanciones, entre otros, como fundamento a la variación del índice de precios al consumidor. El RIF es el registro de información fiscal. Este es el número de información que tienen que tener las personas naturales como también las personas jurídicas. Las tasas aplicables a los sujetos pasivos son las siguientes. Tarifa número 1. Se aplica a las personas naturales domiciliadas en el país y a las herencias yacentes domiciliadas o no en el país, sobre la totalidad de los enriquecimientos obtenidos, con excepción de los exentos, exonerados, sujetos a impuesto proporcional o fijo. Tarifa número 2. Se aplica a las compañías anónimas y a los contribuyentes asimilados a estas, que no realicen actividades de hidrocarburos o conectos. Las sociedades o corporaciones extranjeras, cualquiera que sea su forma, jurídica o económica a la que se refiere la ley, la tarifa fijada en unidades tributarias es como se señala a continuación. La tarifa número 3 se aplica a los contribuyentes que solo perciban regalías o participaciones mineras y demás participaciones análogas, con una proporción del 60%, y que se dediquen a la explotación de hidrocarburos y actividades conexas a una tasa proporcional del 50%. Las sanciones son las penas que se le imputan a la persona natural o jurídico que incumple lo establecido en la ley. En este caso, para el cálculo, la declaración y pago del impuesto sobre la renta están contempladas en el Código
por no presentar declaraciones que determinen los tributos. Por ejemplo, se sancionará con el pago de 10 unidades tributarias incrementada en 10 unidades tributarias más hasta llegar a 50 unidades tributarias por cada nueva infracción cometida. 2. Por no presentar otras declaraciones o comunicaciones. Ejemplo, se sancionará con el pago de 10 unidades tributarias incrementada en 10 unidades tributarias más hasta llegar a 50 unidades tributarias por cada nueva infracción cometida, por presentar las declaraciones que determinen el pago del tributo de forma incompleta o fuerza de plazo. Se sancionará con el pago de 5 unidades tributarias incrementada en 5 unidades tributarias más por cada infracción cometida hasta llegar a 25 unidades tributarias como las siguientes que se indican a continuación. Los lapsos de declaración y pago son tanto para las personas jurídicas como para las naturales. Las declaraciones se pueden presentar dentro de los 3 primeros meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal, es decir, que el plazo es hasta el 31 de marzo de todos los años. El pago para las personas jurídicas se debe hacer junto con la presentación de la declaración, y el pago de las personas naturales puede ser fraccionado según lo estipula la Providencia. El pago puede ser único o fraccionado solo en 3 partes, como lo dijimos anteriormente. La primera parte con la presentación. La segunda parte 20 días continuos después del vencimiento del plazo para presentar la declaración. Y la tercera parte 40 días continuos después del vencimiento del plazo para presentar la declaración. Posteriormente, seguimos con lo referente a los formularios para declarar. Los formularios para hacer la declaración son los que expide la misma administración tributaria para tales fines, los cuales pueden adquirirse en oficinas de IPOSEL y cualquier otro expendio que autorice la misma administración. A continuación se mencionarán los existentes. Para las personas jurídicas, tanto las comunidades, las sociedades de personas, incluyendo actividades de hidrocarburos, como las actividades en minas. Y para las personas naturales, tanto las residentes en el país como las que no estén residenciadas en el país.